Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Mis ojos. Versículo 14, Job capítulo 11 y versículo 14. Me da un fuerte amén cuando lo tenga. Job capítulo 11 y versículo 14. Tiene Job su Biblia, ¿verdad? Dice la palabra: si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Vuelvo a leer conmigo: si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Fíjense que la dedicación no solo va con respecto a nuestro servicio, la dedicación va también incluida en nuestra vida. Nuestra vida debe de ser totalmente dedicada, debe de ser totalmente consagrada a Dios. Nosotros pasamos procesos en nuestra vida como lo que este hombre llamado Job pasó. Y este tema nos va a ayudar a entender por qué se repiten algunas pruebas, por qué se repiten algunos procesos, o por qué pasamos algunas tribulaciones en nuestra vida. Fíjense que este hombre llamado Sofar Naamita, amigo de Job, llega en el versículo 11, y lo que acabamos de leer, empieza a hablar con Job en vista de la situación que este hombre Job estaba pasando. A Job le habían llegado muchos males. Uno de los males era que sus hijos se habían muerto, había perdido todo financieramente. Este hombre le llegó una calamidad tremenda, y por si fuera poco, llegó una enfermedad a su cuerpo llamada lepra, una enfermedad que lo deformó completamente. El proceso que este hombre estaba pasando, la tribulación que este hombre llamado Job estaba pasando, era un proceso difícil, era un proceso duro para la vida de Job. Dios lo había permitido con un propósito, ese proceso que Job estaba pasando. Pero este amigo llamado Sofar Naamita le dice a Job: en vista de la situación que tú estás pasando, Job, arrepiéntete de tu pecado. Arrepiéntete de no estar dedicado a Dios. Arrepiéntete de no estar consagrado, entregado completamente en santidad para Dios. Y aunque el consejo que Sofar Naamita le estaba dando a Job no era del todo acertado, porque Job, dice la palabra, que era un hombre maduro, que era un hombre perfecto, que era un hombre que estaba bien delante de los ojos de Dios, y que si Dios había permitido que él pasara por ese proceso, era con un propósito eterno para dejarnos enseñanza a nosotros sobre el Job que iba a venir a pagar por nuestras calamidades y por nuestros pecados, que era Jesús el Mesías. Pero este mensaje que Sofar Naamita le estaba dando a Job también nos quedaba como enseñanza a nosotros, como una palabra que debe de ser esculpida en nuestro corazón, como un mensaje que debe de estar calado en nuestra mente, que debe de estar en cada momento en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestros negocios. ¿Por qué? Porque Sofar Naamita le dice: oh, si estás en pecado, saca ese pecado de tu vida para que la mano de Dios sea parte de ti. Ese consejo que Sofar Naamita le estaba dando no era del todo prudente. Y este día nos sirve a nosotros para alcanzar el éxito, la plenitud, para alcanzar la bonanza, la paz y la bendición en cualquier área de nuestra vida. Porque si estamos mal, si estamos apartados en algunas ocasiones, puede ser a causa de nuestro pecado. Puede ser a causa de la situación que estamos pasando. Puede ser a causa del pecado que nos asedia y que nosotros hemos permitido que more en nuestra casa. Porque una cosa es que nosotros tenemos naturaleza caída, nosotros tenemos naturaleza de pecado. Hay pecado en nosotros, el hombre es totalmente depravado y por nuestra naturaleza fallamos a Dios. Por nuestra naturaleza de repente nos enojamos, de repente tu jefe te dice algo y tú le respondes. Es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza que tengas un mal pensamiento, que de repente te molestes
vivimos en pecado. Y tomamos la decisión de vivir en pecado. Porque de todos los actos de pecaminosidad vamos a rendir cuentas. Romanos capítulo 3 y verso 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Isaías 64:6 dice: todos están infectados con el pecado y la impureza, y las buenas obras, dice Isaías, son como trapos de inmundicia. Eso nos dice a nosotros que hemos fallado. Eso nos dice a nosotros que por Adán hay pecado en nosotros, que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ese pecado es muy diferente a la decisión que aún con conocimiento de la palabra de Dios, nosotros, valga la redundancia, tomamos la decisión de continuar viviendo en pecado. Tomamos la decisión de continuar en ese estado de pecaminosidad. Todos somos pecadores. Eso es importante que lo entendamos. Hay personas que me dicen: pastor, ¿sabe qué? Yo peco porque hay una voz sobrenatural que me hace pecar. Escuché una voz. Ha llegado gente a decirme: escuché una voz que me dijo que hiciera eso. Los niños: es que escuché una voz que me dijo que le pegara, que lo robara. ¿Cuántos han escuchado esa voz? Son pecadores también. Muchos de nosotros en algún momento culpamos a los demás de nuestro pecado. Culpamos a los demás de nuestra iniquidad. Culpamos a otros, culpamos al diablo. Es que el diablo lo hizo caer en pecado. El diablo me tentó y caí en pecado. Es importante que entendamos que de ese pecado nosotros vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Es cierto, tenemos una naturaleza caída, tenemos una naturaleza de pecado, tenemos una naturaleza que nos lleva al mal. Nuestro cuerpo se deleita en hacer el mal. Pero también cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, recibimos el Espíritu que nos da libertad. ¿Libertad para qué? Para no pecar. Dice: donde está el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Hay libertad. Y uno cree que esa libertad es para otras cosas, pero esa libertad es para escoger a Dios. Yo tomo la decisión de escoger frente a la tentación a Dios y de no pecar. Y muchas veces nosotros decimos: no, es que el demonio me ha hecho pecar. Hay iglesias donde dicen: no, esta persona está endemoniada. Y es cierto, hay personas que están endemoniadas. Mira el que está a la par, él no está endemoniado. Pero hay gente que dice: ¿sabe? A mí me han dicho que estoy endemoniado. Hace poco me escribía un homosexual de Costa Rica y me decía: pastor, ¿y usted no me va a eliminar de sus contactos? No, le dije: ¿por qué? Porque soy homosexual, me dijo. No tengo por qué eliminarte, le dije, siempre y cuando no te pases. La cuestión está de que dice que en la iglesia que él fue, le dijo el pastor de que él estaba endemoniado, lo amarraron, empezaron a golpear no sé si con la Biblia o con qué, pero dijeron que él estaba endemoniado. Me preguntó que qué pensaba de eso. Yo le dije que lo que él necesita es arrepentimiento. Lo que usted necesita es arrepentirse de ese pecado. Y es igual con nosotros. No es que el demonio me ha tomado posesión de mí y por eso yo fallo. La culpa no es del diablo. La culpa no es del diablo de nuestro mal carácter. La culpa no es del diablo de que seamos malas personas, de que seamos mentirosos. La culpa no es del diablo que estemos en fornicación. La culpa no es del diablo que estemos en adulterio. La culpa no es del diablo que le estemos robando a Dios. La culpa no es del diablo que no nos comprometamos y no nos dedicamos a Dios. La culpa es nuestra. Y eso es importante que lo entendamos, porque un día vamos a estar delante del trono de Dios para rendirle cuentas por las decisiones que hoy tomamos en el transcurso de nuestra vida. Mientras Dios nos presta vida, todos los actos que nosotros hagamos, un día nos van a pasar una película y nos van a decir por qué tomaste la decisión de cometer ese pecado cuando mi Espíritu Santo ya estaba en ti. Es que un demonio, no, un demonio, yo te di libertad. En la cruz del Calvario Cristo pagó por esa libertad. Es que, pastor, el Señor tiene que entender que mis deseos son fuertes,
soy de naturaleza fuerte. Es que soy de mecha corta. Me he topado con gente que me dice, ¿sabe? Dios así me conoció, este es mi carácter, así soy y no voy a cambiar. Pero eso no es lo que la Biblia me dice. La Biblia nos dice que cuanto más nos acercamos a Dios, entonces tenemos que cambiar. ¿Por qué digo esto? Porque el pueblo de Israel, cuando iba rumbo a Canaán, rumbo a su promesa, rumbo a lo que Dios le había hablado, este pueblo hizo un stop en el camino y le dijo a Aarón, Moisés está tardando. La promesa de Dios está tardando. No llegamos a Canaán, tenemos ratos en el desierto. Mejor hacemos un becerro o regresémonos a Egipto. Y eso es una tipología o una figura de cuando nosotros estamos en medio de los desiertos, en medio de la prueba, en medio de la desesperación, en medio de la tentación. Y somos probados muchas veces por Dios para ver qué decisión tomamos. No tentados, sino que probados. Para ver nuestra dedicación, para ver nuestra consagración, para ver cuánto queremos honrar a Dios. Porque Job, yo me imagino que él sabía lo que Dios pensaba de él. Era un hombre que conocía a Dios. Dios dijo, ya viste a mi siervo Job. Job era un hombre de oración, Job era un hombre de altares, Job era un hombre que se congregaba. Si estuviera en este tiempo, Job era un servidor, ofrendador, diezmador, quizás estaba en la alabanza, quizás era un buen predicador. Job quizás era de los que salían a recibir a la gente con una sonrisa, con amor. Era el mejor de los servidores. Y a ese Dios puso a modelar y dijo, Job, mi siervo, el perfecto Job sabía lo que Dios pensaba de él. Pero me doy cuenta que más adelante Dios le dice a Job, de oídas me ves, pero ahora mis ojos dicen que ves. Era porque él no conocía a Dios verdaderamente. Y el problema es que al no conocer a Dios verdaderamente y no conocer que Dios no tiene por justo el culpable, entonces tenemos una idea errónea de lo que es Dios y creemos que Dios es solo misericordia, cuando la Biblia dice que Dios es también fuego consumidor en el día de la ira, en el día venidero. El problema es que nosotros creemos que la vida es tan larga y si te das cuenta, la vida es corta. La vida es como neblina, dice la palabra. Así decía el predicador, la vida es como neblina. Entonces nuestra transición en esta vida debemos de cuidarla, porque posiblemente estamos en el desierto, porque Dios quiere que demos el fruto de santidad, de consagración, el fruto de dedicación. Y nosotros estamos preocupados por el becerro, nosotros estamos preocupados por las deudas, nosotros estamos preocupados por cómo vamos a pagar, por cómo vamos a salir de esta, por qué va a ser de mi vida, por qué va a ser de mis sueños, o estamos pensando posiblemente en regresarnos al mundo porque allá nos iba mejor, en regresarnos al mundo porque teníamos libertad, porque allá nadie me decía nada, porque pasaba en fiestas, porque hacía lo que quería, cuando quería y como quería. Digan amén las hermanas. Y hoy tiene que sujetarse al esposo. Es en ese momento donde Dios dice, ok, yo quiero dedicación. Estas sillas no pueden ser utilizadas para otras fiestas, sino solo para celebrar a Jesús. Pero le tengo una mala noticia. Su mente, su cuerpo, su boca, sus sentimientos no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para adorar a Jesús. Entonces esa consagración de nuestra vida, esa dedicación de nuestra vida es un fruto del amor genuino hacia Dios. ¿Por qué es fruto del amor? Porque a mi cuerpo le gusta pecar. Porque usted y yo somos totalmente depravados, somos caídos, nos gusta el pecado, queremos pecar, queremos deleitarnos en nuestra carne, porque lo queremos hacer. Pero, ¿qué es lo que Dios me dice? Por amor a mí, toma tu cruz. Jesucristo les decía a sus discípulos, tomen su cruz y síganme. Es difícil, claro que es difícil. Va a costar la vida, va a costar mis emociones, va a costar
dedicarte a Dios. Pero ¿cuál es el beneficio? Canaán. ¿Qué es lo que Dios me promete? Canaán. ¿Qué es lo que Sofar Nahamita le dijo a Job? Si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consistieres que mora en tu casa la injusticia, entonces, solo entonces, levantarás tu rostro. La gente le echa la culpa a los demonios. Escuché una voz, Dios me dijo, es que sentí, es que este sentimiento que siento, ¿cómo le digo que no le doy la prueba de amor si lo viera? ¿Cómo? Si nos vamos... no hablo. Y esos pecados se repiten cíclicamente. Porque nosotros decimos, Señor, yo quiero salir de esto. Yo he estado en esa situación que le digo, Señor, voy a ayunar, voy a orar, quiero que me libres de esta tentación, de este pecado, quiero salir de esto, quiero rendir mi carácter, quiero entregar esto, Padre, quiero cambiar. Y trato una semana y al otro lunes vuelvo. ¿Cuánto me ha pasado eso? Hoy voy a orar, Señor, hoy voy a leer la Biblia 2 horas, Señor. Hoy voy a hacer mi devocional. Padre, hoy voy a interceder en la madrugada con todos los demás intercesores. Padre, hoy sí, hoy de verdad, Señor. Hoy no te niego. Padre, hoy de verdad que vas a ver cómo soy de espiritual. Y caminamos 1 o 2 días y al tercer día Señor, hoy dejo la pornografía. Hoy sí, Señor, voy a poner seguro en el celular, en la computadora. Ya no voy a ver la televisión donde salen esos canales pornográficos. Señor, voy a dejar la masturbación. Señor, voy a dejar ese pecado. Voy a dejar a tal que me hace pecar. Voy a dejar las malas amistades. 1, 2 días nos sentimos fuertes. Sentimos que vamos a caminar en la calle y le vemos cara de demonio a todos. Y de repente dice un predicador que vamos caminando y nos ponen una trampa marca Acme. Y caemos, dice ese predicador. Pero no es que eso nos haga caer solo porque sí, sino que dentro de nosotros. Y Proverbios 26:11 dice, porque como perro que vuelve a su vómito, es el necio que repite su necesidad. El mismo pecado, la misma relación, la misma adicción, el mismo carácter, las mismas amistades. Dios te habló que dejaras a tal persona y continúas. Regresar a lo que Dios te sacó. Dios saca al pueblo de Israel de Egipto y el pueblo quiere regresar. Porque la naturaleza caída, el pecado, la decisión que nosotros tomamos es de glorificar y de dedicarnos a los deseos de la carne. Pero quiero decirte algo y preguntarte algo. ¿Qué resultados obtuviste de dedicarte o de entregarte al vicio? ¿Qué resultados obtuviste de entregarte a la pornografía, al adulterio, a la fornicación, a la mentira, al chisme, al mal carácter, a la violencia? ¿Qué resultados obtuviste de entregarte a la infidelidad, a las relaciones impuras, a los noviazgos tóxicos? Los mismos resultados que obtuviste en el pasado son los mismos resultados que vas a obtener si seguimos en las mismas prácticas. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando escribe a Tito, él le dice que vivamos o que vivamos piadosamente. Esa palabra piadosamente significa que vivamos para la gloria de Dios. ¿Va a costar? Va a costar. Pero ¿qué sucede cuando yo me mantengo en ese ciclo de pecado? Ojo, no digo que toda la gente que está pasando un desierto está en pecado. Estoy diciendo el mismo mensaje que Sofar Nahamita le dio a Job. Si hay algún pecado en tu vida, o sea, yo no te estoy acusando, Dios no te está acusando. Tú te conoces. Nosotros nos conocemos, sabemos. Posiblemente tu pareja, tu novia, tu esposa,
tu esposo, tus hijos, tus padres no conocen tu pecado y mi pecado oculto. Pero tú y yo sí sabemos en qué estamos fallando. Entonces ese era el mensaje que Sofar Nahamita le estaba dando. Oh, me duele verte en esa situación. Y es el mensaje que Dios te manda. Me duele verte en esa situación. Me duele ver que estés pasando por esa enfermedad. Me duele ver que tus hijos estén así. Me duele ver que tu situación económica esté así. Me duele ver que te haya llegado ese problema. Eso era lo que Sofar Nahamita, un mensaje de amor. Si hay pecado en tu casa, oh, sacalo, brother. No te conviene. Mira, hay una Canaán. Si Dios habló de vos que te iba a bendecir en el culto, Dios te dijo a través del pastor que te iba a abrir puertas. Si Dios te ha hablado, oh, ese era el mensaje de Sofar Nahamita. Y hoy, este día, acá vemos personas que debemos de renunciar a conversaciones, a amistades que sabemos que no nos convienen. Uno de los mandamientos en Deuteronomio era a los sacerdotes: no consultes a los muertos. Y ese no consultar a los muertos no solo es ir a la brujería, a quienes les pides consejos. Mira, fíjate que aquella me está diciendo que sí, a veces me escribe que se suba de tono la conversación, vea, que le mande una foto. ¿Qué hago? Mandársela, pero borrar la conversación. ¿A quién le pide consejo? A los muertos, a los que están sin Cristo. Eso significa escoger el pecado. Eso significa dedicarnos a la carne. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que todos nosotros hemos escogido agradar a la carne. Muchos de nosotros estamos conviviendo con muertos, con gente que no quiere nada con Dios. Y esta noche es noche de romper cadenas. Es hora de hacer lo que hicieron los discípulos: dejar las redes, escoger a Dios. Va a haber presión de tu pareja, va a haber presión de tus amigos, va a haber presión de tu cuerpo, de tu mente, que nos va a pedir que pequemos, que nos va a pedir que sigamos con el sexo ilícito, con el alcohol, con la droga, con el cigarro, con ese pecado, con ese noviazgo. Pero Dios te dice esta noche: debemos de ser libres. Y sucedió algo en la palabra que a mí me impactó, porque mientras preparaba este mensaje yo le decía: Señor, dura tu palabra, porque yo soy el primero, le dije. Después con mi suegro, yo soy el primero, le dije. San Lucas 15. San Lucas 15, mentira, no, usted sabe que lo amo. San Lucas 15, 11. Sucedió esto en la palabra. A mí me impactó. Ya no se ríen, estamos algo en serio. Dice la palabra: también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos de una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. El hijo pródigo se gastó todo su dinero con prostitutas, con placeres. El hijo pródigo escogió honrar su cuerpo, su pecado, antes que a Dios. El hijo pródigo deshonró a su padre, deshonró sus principios, hasta que un día tocó fuego. Y para eso me mandó Dios. El hermano decía: Dios te puede dar una pita de 100 metros. Pero llega un momento en que esa pita, si hay pecado en tu casa, en tu vida, deséchalo. Todos hemos pecado, todos nos hemos apartado, todos hemos fallado. Aquí no hay uno solo que no hayamos cometido
error o pecado contra Dios. Pero ¿saben qué es lo bueno? Que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Que en la casa del Padre hay amor. Dios no te señala para decirte que vas para el infierno, sino que Él te dice regresa. Vuelve a la intimidad, vuelve a la oración. El mensaje de Dios es te amo. Y hay una tierra y una Canaán, hónrame, dedícate a mí. El mensaje de la santidad en contra del pecado no puede ser predicado si no lleva esta porción del amor de Dios. De decirte que Dios no te ha culpado, sino que te salvó en la cruz del Calvario. Que Dios pagó por el pecado que estabas pensando mientras la palabra era expuesta. Por esa debilidad, por el pecado que cometiste anoche, por el mal carácter de hoy en la mañana, por la caída de la semana pasada, por esa debilidad, por ese vicio que no has podido dejar, que se ha vuelto cíclico, en el que tu carne y mi carne nos ha obligado a caer. Pero Él te dice esta noche, la mesa está servida. Dios te dice esta noche que Él te ama, que Él no te desecha. Tu padre y tu madre te pudieron haber desechado. La gente, un líder te pudo haber hecho a un lado y decirte no estás calificado. Pero esta noche Dios te ve con sus ojos de amor a través de Jesucristo y te dice levántate. Levántate de esa situación, porque ese desierto, ese estado de pecaminosidad no es tu casa. Tu casa es la presencia de Dios. Y ese amor que estás sintiendo es el amor que te perdona, que te restaura, que te regenera, que no te deja tirado. Cuando tu casa se derrumba, adivina quién es el que pone el primer ladrillo. Cuando fallaste, cuando pecaste, cuando le dimos la espalda a Dios, adivina quién es el primero que te dice estoy contigo, te levanto, te restauro. Mientras hay vida, hay esperanza. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero la dedicación, Dios te está hablando esta noche, dedícate a mí, conságrate a mí, que tu mente, tu corazón, tu cuerpo sea del uso exclusivo de Dios. No le permitas a tu novio que te manosee, o a tu novia, que será el caso. Es tiempo de ponernos a cuenta con Dios y de saber que en la casa del Padre hay abundancia de pan. Quiero cerrar con esto. En la casa de Dios hay vestiduras nuevas para ti. El sumo sacerdote Josué estaba sucio, sus vestiduras estaban viles, y Dios lo mandó a cambiar. Dios le dijo, sí, fallaste, te limpio, te santifico, no volvás a fallar. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, que Dios haya podido hablar a tu corazón, a tu espíritu, que te haya edificado. Quiero invitarte, si es así, a que puedas reunirte con nosotros. Nuestras reuniones son los días miércoles, 6:30 de la tarde, y domingos a las 9 de la mañana. Dios tiene algo especial para ti en este lugar. Ven, no te quedes en casa, rétate, hay algo muy bueno.